Argentina tiene 4%, Ecuador 2%. ¿Puede ser alto? Sí. ¿Esto es algo que podemos negociar? Sí. Pero Perú no es el único país que tiene el 4%. Y si de Argentina le estamos copiando algunas cosas, podríamos haber dicho que le copiábamos también el 4%, pero entiendo que esa cifra se puede manejar en consenso. Luego, vienen, después de toda una serie de comentarios, dice, pero lo que no se puede modificar es la columna vertebral y que las elecciones sean internas, abiertas, obligatorias y simultáneas y organizadas por la OMPE. Yo creo que esa frase tan lapidatoria para cerrar el diálogo deberíamos descartarla. Y la deberíamos descartar después de todos los análisis que se están dando aquí. Abiertas. Vuelvo a decir lo que ya en otras oportunidades he dicho y que creo que debe ser materia de otro debate, no aquí para no complicarlo, de que yo no puedo obligar a mis amigos que son de la U que vayan a votar por la alianza y viceversa, por ponerlo más claro para la opinión pública. Algo tengo que tener de simpatía para acudir a votar, para trasladarme desde una canoa a 2 días, amiga, en la selva sobre todo, donde me tengo que trasladar 2 días en Pequepeque para ir a votar por mi partido político, primera votación interna, segunda votación interna y tercera votación real. ¿Por qué? Porque nos han dicho que si son abiertas, tendríamos que hacer una primera selección del partido político para poner a los candidatos, porque si no, ¿cómo pones a los candidatos? El partido político no puede imponer nombres, porque cada jurisdicción tiene sus propios candidatos. Entonces yo creo que esta parte de abiertas, obligatorias, simultáneas, poniendo ya como que es la columna vertebral, es la esencia, nos está amarrando. Y si queremos buscar soluciones, eso lo tenemos que flexibilizar. Paso muy rápidamente a decirles de que sí que podemos hablar de una flexibilización en el número de firmas, pero sí deben de quedar las firmas, porque es una forma de casualmente no permitir que 50, 60, 70 o más partidos políticos que sí serían cascarón, que sí estarían vendiendo cebo de culebra, se animen a participar simplemente porque no hay firmas. O sea, nos estamos contradiciendo. No queremos mayor número de partidos políticos cascarón, pero a su vez estamos dejando a tabla rasa para que puedan inscribirse solamente con algunos comités. O sea, dicen, no, pero esto ya se va a seleccionar porque a la hora de las elecciones internas, si no alcanzan tal número, no. Pero ya dejamos que vendieran cebo de culebra a muchos que quieren participar. Ya dejamos que les vendieran el cebo de culebra. Entonces, hay un debilitamiento de los partidos políticos, por más que se quiera decir que no. Entonces, si hemos partido de un diagnóstico en el que los partidos políticos no han aportado nada bueno, lo lógico es debilitar los partidos políticos. Y eso es lo que se está haciendo con el proyecto, si queda tal como está. Esta proliferación, entonces, la tenemos que evitar. ¿Con qué? Con firmas. ¿Y cómo? Con el sistema digital que sí lo manejan los organismos electorales. ¿Funciona o no funciona la huella? Funciona para los bancos, ¿no? ¿Por qué no puede funcionar para aquí? ¿Por qué no puede funcionar? Y ahora, yo le preguntaba hace poco a la distinguida representante, la señora doctora Clavijo, si ellos podían tener el padrón de los militantes. Me dijo que sí, ¿verdad? O sea, también ahí le contradigo a mi amigo Tuesta con todo cariño, porque decía que el jurado no podía tener un padrón. El jurado dice que sí puede tener un padrón. Ayer lo dijo. El jurado sí puede administrar un padrón. El jurado sí puede mostrarnos todo el padrón completo, no solamente nombre por nombre. Correcto. Ya, entonces estamos aclarando cosas. Entonces, con un porcentaje menor de firmas, con firmas digitalizadas, no va a haber problema a que digan firmas falsas o firmas camufladas, porque con la huella digital estaríamos evitando eso. ¿Conformación de comités? Sí, señor presidente.
Creo que los comités son importantes. ¿En qué número? Eso tendríamos que ponernos de acuerdo, porque no es fácil armar comités políticos. Se los digo con todo cariño a mi amigo Iberico, cuando dice hay que subir la valla. Claro, si yo llevo a todos mis alumnos de las universidades, me van a armar rápidamente los comités políticos, pero así no es la cosa. Así no es. Entonces, con todo cariño, con todo aprecio, pero las cosas claras. Los comités no son fáciles de armar. Lo que decía, en un determinado lugar solamente tiene 15 adherentes. ¿De dónde va a sacar 300 o 400? No tiene más que 15, pues, en Morrocochay. No puedes sacar más de 15 y ahí te quedaste con tus 15, pues tienes tu representación. Es que eso pasa cuando uno no conoce el partido político. Yo he llegado a lugares donde mi partido político, sí, te doy con todo gusto, tenía yo 3 simpatizantes en una comunidad. Y estaba contenta porque en esa comunidad siquiera me esperaban 3 de mi partido. Por Dios, eso era una felicidad porque en otros lugares no me esperaba nadie. Por eso les digo, es tan importante conocer cómo se hace la vida partidaria. No los puedes obligar, no, que tengan el local propio, no, te dan el garage de su casa o te dan un huequito de su sala para hacer el partido político. Presidente. Congresista, perdón. Gracias, congresista. Sí, con todo gusto. Me pide una interrupción el congresista Gino Costa, democráticamente yo sí le concedo. Tiene la interrupción, congresista. Gracias, colega. No, solo precisar que en la actual propuesta se sustituye las firmas y los comités como una exigencia por el padrón de militantes. Nada más. Queda a criterio de cada partido dónde tiene comités y cuál es el número mínimo de los comités y demás. O sea, ese es un asunto ya que queda en el ámbito de la regulación interna de los partidos. La única exigencia pasaría a ser el número mínimo de militantes que reemplaza firmas y comités. Solo hacer esa precisión porque... Congresista, le pide también una interrupción. Me ha pedido Karina Beteta, bueno, entonces, si usted le concede con todo gusto también favor, a Iberico. Estamos teniendo problemas de tiempo con el señor ministro y el doctor Tuesta, entonces voy a pedirles que las interrupciones sean muy breves y que pueda continuar la congresista, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Sí, solamente manifestarle, ya que ahora la moda es esencia, yo creo que la esencia también de los partidos políticos son los comités provinciales y los comités distritales. Entonces no solamente es la lista de adherentes, yo puedo tener en la provincia de Huánuco la lista de adherentes y qué pasa con las demás provincias y qué pasa con los comités distritales. Entonces creo la solución para una mejora en cuanto los partidos políticos, tiene que haber los comités. Para mí, la esencia principal, el que le da soporte a un verdadero partido político, son los comités. Así como Fuerza Popular tiene sus secretarías, sus comités distritales y provinciales a nivel nacional. Gracias, presidenta. Gracias. Me pide congresista Iberico. Por excepción y muy breve, por favor. Solo para aclarar por qué digo hay que subir el tema de los votos que hay que alcanzar en las primarias, porque yo creo que mientras más bajos sean los requisitos, tiene que subirse más la valla. Si fueran requisitos más altos para inscribir las organizaciones políticas, ahí se podría entender. Porque cuando la exigencia es muy baja, sí hay que poner otra exigencia para filtrar. A eso voy, ¿no? Y estoy seguro que muchos estudiantes de la universidad han votado por Fuerza Popular, además. Perdón, yo creo congresista que sí. Salgado, siga usted. Sí, gracias. No, yo tengo que agradecer a todos mis votantes, señor. Yo tengo que agradecer a todos. Y me está dando la razón. Me está dando la razón porque entonces tenemos que poner una valla al ingreso. Y esa valla podría ser un 2% de las firmas, casualmente digitalizadas. Y de modo tal que con los comités, que puede ser una decisión política. Yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la congresista Beteta. Los comités políticos donde los hay, los tienes que reforzar porque son una joya valiosa. Es algo que tienes que cuidar como algo precioso. Y entonces los comités tienen que funcionar
en número, bueno, eso sí ya lo dejaríamos para una discusión posterior, porque con los comités vas creando mística también en el partido político, y esas caravanas enormes que uno ve y dice, ¿de dónde sacan la plata para ir en esa caravana? Señor, cada uno pone su carro, pone su gasolina, se lleva sus alimentos, se lleva sus sándwiches, su platanito y su bandera que ellos mismos hacen y corren tras de uno. ¿Cómo no le va a emocionar eso? Eso es lo rico de la política. Y quien no lo ha vivido y no lo ha sentido, no sabe lo hermoso que es hacer campañas donde ustedes hacen amistad y crean lealtades. Y también tiene muchas decepciones, porque hay mucho traidorcillo, porque hay veces los que han estado pegados con usted en la campaña son los primeros tránsfugas que se van de lado. Hay de todo, Señor, en la villa del Señor, en la política, pero hay que aprender a vivir con eso. Entonces, sí son importantes los comités. No quiero agarrar acá ni tocar puntos, hay mucha gente que hay ropa tendida, pero cancelar los partidos, ¿estamos de acuerdo? Que se cancelen si no participan de las elecciones generales y de las elecciones regionales también, porque la razón de ser de un partido político es participar. Ahora, que me digan en cuántos va a participar, un momentito, déjame eso en mi libertad como partido político, yo decido dónde participo, porque no me voy a ir a participar donde me voy a suicidar. Y esa es la libertad del partido político. Yo voy donde sé que tengo adherentes, donde tengo llegada, donde he llegado con mi discurso, pero no voy a llegar donde me están tirando piedras, pues. Entonces tú me estás mandando para que me manden piedras y me anules la inscripción. No, pues. Esa es una libertad del partido político. No lo pueden ajustar, no le pueden poner correas, no le pueden poner bozal. Y el reglamento, los partidos políticos tienen que hacer su propio reglamento para las elecciones internas, porque el proyecto no habla nada de tachas, y tienen que haber tachas en el reglamento interno del partido, porque el partido tiene que saber cómo maneja sus internas, y por qué deberían estar tachados unos y no otros, ¿no? Esa es la libertad del partido político. Una cosa que tampoco queda clara es el tiempo para la propaganda y quién paga la propaganda, gran tema que nos ha planteado la presidenta de la comisión, que yo se lo dejo a ella porque tiene más datos. ¿Cuánto nos cuesta todo esto, señor presidente? ¿Cuánto nos cuesta a los peruanos? Si voy a traerlos para obligarlos, van a odiar más a los partidos políticos si obligas a los independientes que no quieren saber nada con nosotros. Ah, no, tú tienes que votar en las elecciones internas de cada uno de los partidos. Oye, yo no quiero saber nada con los partidos políticos. ¿Por qué me vas a obligar? Hay mucha gente que va a decir eso. Nos va a odiar más. Y sí creo que en las renuncias, los padrones electorales que son los encargados de ver, son los que tendrían que recibir las renuncias de cada uno de los individuos que se quiera salir de un partido político, porque he conocido casos de que no les han querido aceptar la renuncia, no en Fuerza Popular por si acaso, no les han querido aceptar la renuncia en algún partido político y es más, han querido hasta cobrarle, según he recibido denuncias. Entonces está bien que si uno quiere renunciar a un partido político, lo presente ante los organismos electorales y le mande una copia al partido político, porque es su libre potestad de estar o no estar en las listas de OROP en un partido político. Señor, hay mucho de qué hablar y no voy a meterme en el tema de paridad y género, que es un tema aparte. Yo soy autora de la ley de cuotas, no me han invitado, qué pena, a esa reunión que han tenido de mujeres para analizar el tema de paridad. Hubiera contribuido con mi experiencia, porque no solamente se trata de poner cuotas, no. Lo que decían congresistas, se trata de animar a las personas, de hacerlas participar en política, que pierdan el miedo y que tengan capacitación, y ahí coincido con congresista Marco Arana, capacitación y recursos económicos. Hay que darle libertad a la mujer para que haga eso, porque si no está encerrada entre su trabajo y el cuidado de su casa y un pito le va a interesar hacer política. Gracias, muchas gracias. El congresista Rosa María Bartra tiene la palabra. Gracias, presidente. Ese es un debate importante, presidente. Yo quisiera empezar señalando que
este Congreso, desde el año 2016, desde que empezamos en funciones en esta comisión, se nombró un grupo de trabajo para la reforma electoral y para la redacción del Código Electoral. No es un debate nuevo, muchos de los temas los hemos conversado ampliamente aquí. Y yo quiero destacar esto, presidente, para recordar que hay un ánimo de hacer cambios en la legislación electoral, en la legislación de partidos, porque esa es la vocación que tuvo este Congreso. Ahora, ¿por qué traigo esta reflexión? Porque lo que se pretende, o lo que se pretendía, por lo menos desde la visión de la Comisión de Constitución y de casi todos los partidos representados en este Congreso, era buscar la forma de acercar al ciudadano hacia los partidos, hacia el quehacer político. Y los cambios que se propongan buscando este gran objetivo deberían estar también orientados a no criminalizar la práctica política y no traer acá un discurso permanentemente fustigador a los partidos y a los que integran los partidos. Y prácticamente en el diagnóstico que nos presentan de cambio, como lo ha destacado muy bien la congresista Luz Salgado, se parte de una visión absolutamente negativa del quehacer político. Entonces la pregunta es, ¿realmente con un diagnóstico de ese tipo vamos a conseguir que más gente haga política? Y acá yo quiero plantear un desafío al Poder Ejecutivo que nos está acompañando el día de hoy. Queremos traer a los ciudadanos a hacer política. Entonces, ¿por qué no hacemos cambios que en lugar de penalizar permanentemente el quehacer político, incentiven? Si uno hace política, toda tu familia está prohibida de contratar, de trabajar, de acercarse. Si tú, fíjese por su intermedio, presidente, a nuestro ministro que nos acompaña, si haces política, ojo que solamente has firmado como padrón, en el padrón de adherentes, ni siquiera eres militante, te sacan tu registro ROP que has firmado y eso se convierte en un motivo de exclusión para casi cualquier cosa. Estigmatiza. Un estigma, exactamente, un estigma, una marca que te hace inmediatamente dejar de formar parte para un trabajo. O sea, si tienes militancia, por ejemplo, en el Congreso ya no puedes trabajar. Te revisan, es del Frente Amplio, es fujimorista. Obvio, si eres fujimorista, pues eso se convierte en un crimen mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos puedan acercarse sin sentir que el solo hecho de participar los va a convertir en unos apestados del sistema? ¿Cómo hacemos? Creo que ese es un gran desafío. Si realmente la vocación es que la gente, que los jóvenes, que los profesionales, que las mujeres participen en política, empecemos por no tratarlos como si fuesen delincuentes. Empecemos por no mirarlos como si fuesen delincuentes. Empecemos por no poner exclusiones absurdas. Esto lo tuvimos en el debate de la Junta Nacional de Justicia, cuando decían, ¿por qué va a ser candidato a alguien que haya militado en un partido político? ¿Y por qué no? ¿Acaso eso los convierte per se en sospechosos de una actitud diferente a lo que se establece en el Código de Ética de la Función Pública o cualquier otro tipo de comportamiento ajeno a lo que significa? Sí, congresista Velázquez, me pide una interrupción, presidente. Congresista Velázquez tiene la palabra. Breve, presidente, muchas gracias, saludando al ministro y al doctor Fernando Tuesta y a los funcionarios de los órganos electorales. Completamente de acuerdo con lo que ha expresado la congresista Rosa Bartra, y tiene que tratarse en este tema, pero además es lo siguiente. La Constitución establece que el mecanismo para participar en la vida política es a través individual o colectivamente, y colectivamente a través de los partidos, pero se da la paradoja que ahora en este país, el partido que gana las elecciones, los militantes, sus equipos de cuerpos especializados, no pueden participar en la gestión para la cual el pueblo les ha dado su respaldo. Y eso nos ha pasado a nosotros en el segundo gobierno. O sea, el solo hecho de militar en un partido y de haber ganado las elecciones estigmatizan. No ven la trayectoria de profesional que tiene, sino el solo hecho de formar parte del partido que ha ganado las elecciones. Entonces, algo tenemos que hacer, porque lo que está pasando ahora
y nos ha pasado en el partido, es que la gente va y ¿sabes qué? Yo no quiero renunciar a mis convicciones, pero sí quiero que me saquen del padrón, porque si no, no puedo acceder a una función pública. Y los partidos políticos, hoy más que nunca, con los cambios que operan en el mundo, tienen que formar cuerpos especializados para poder demostrar a los ciudadanos que pueden gobernar bien el país. Por eso me parece muy oportuna y atinada la reflexión que ha hecho Rosa Bartra, y ahora que está Fernando Tuesta con nosotros, ojalá que nos pueda lanzar una sugerencia para ver de qué manera esto lo incorporamos en la norma. Gracias, congresista Bartra. Siga, congresista Bartra. Gracias, congresista Arana. Yo quiero cerrar esto con lo que ha pasado en este Congreso, presidente. Han sido separados de su trabajo más de 100 colaboradores del Congreso solamente porque se decía que son cercanos a Fuerza Popular. Ni siquiera eran militantes, pero que eran cercanos a Fuerza Popular, y entonces, sin evaluar si eran o no competentes, si cumplían o no con el perfil para el puesto, han sido despedidos inmediatamente. Así queremos fortalecer los partidos políticos, así queremos que la gente se acerque a hacer política. Las prohibiciones, presidente, que existen actualmente para los parientes de los políticos son absolutamente criminalizadoras del quehacer político. Es inaceptable que nosotros continuemos de esa forma. Se criminaliza a todos nuestros parientes, así sean enemigos nuestros, por hacer política. Y más si lo hacemos desde el partido que más estigmatiza. Presidente, si realmente para mí, y esta es mi posición personal, es discutible que las propuestas del Ejecutivo sean consecuencia de la ejecución de políticas públicas, como se ha planteado en la cuestión de confianza, y como se afirma permanentemente, la política anticorrupción planteada por este gobierno no ha considerado ni una sola de estas propuestas actuales. Entonces nos encontramos frente a una propuesta completamente independiente de esa política anticorrupción que el gobierno enarbola para solicitar cuestión de confianza. Y creo que debemos ser absolutamente coherentes. Acá no se trata de que nosotros obstaculizamos el consenso o que nos convertimos en una piedra para poder avanzar, no. Se trata de crear una ley de partidos y de hacer las modificaciones para que en el país los partidos políticos participen como esté establecido en nuestra Constitución, y se conviertan en eje movilizador. De lo contrario, vamos a estar, en lugar de mejorar, empeorando el sistema. Y si algo queremos que salga de este debate es una buena ley. Por eso es que empecé diciendo, presidente, que este Congreso tiene el compromiso de llevar adelante la reforma política y electoral. Tiene el compromiso, no necesita una pistola en la cabeza, no necesita una amenaza de cierre, no, venimos trabajando en esto desde que hemos empezado y queremos terminarla bien. De eso se trata el debate y el aporte de todos los que estamos aquí. Se dice, por ejemplo, que la formación actual de partidos políticos es una puerta abierta a la corrupción, es fuente de corrupción porque son fábricas de firmas. Realmente es muy audaz esa afirmación, porque no sabemos si es por un caso aislado, 2 o 3 de partidos que hayan sido conformados en base a prácticas deshonestas, pero decir que todos, como un diagnóstico generalizado, es así, creo que no está bien. Y de ahí viene entonces la propuesta que hace el Jurado Nacional de Elecciones, y que ha sido recogida en el dictamen porque formó parte ya del debate en las mesas técnicas, de que se reemplace la firma con la huella y el registro físico, como se hace ahora, por el registro biométrico o registro digital, como se ha llamado. Entonces, la sola colocación de tu huella digital en el registro biométrico se va directamente incluso al registro de organizaciones políticas, y podría seguir en línea cómo vas en cuanto a tu adhesión. Entonces no sería, el argumento de la fábrica de firmas, la corrupción, la entrega del fideo o de lo que fuese, se descarta por completo. Entonces los argumentos que sustentan el no tener las adhesiones y descartarlas y reemplazarlas totalmente por la afiliación sería un argumento que pierde consistencia, y por lo tanto podríamos tener ambos requisitos, como también lo ha propuesto el jurado, y que tengamos tanto adhesión como militancia.
y que también ha sido recogido por varios colegas a lo largo del debate que venimos teniendo. Pero bueno, vamos a ver el tema de afiliación, de elección interna simultánea a nivel nacional. Vemos que se presentan una serie de problemas. Algunos de ellos ya se han indicado. Y acá, presidente, por su intermedio quisiera trasladarle las preguntas al doctor Fernando Tuesta. En el esquema que han planteado, que nos propone ya el desafío de una elección interna en octubre del año que viene. Ojo, estamos a poquísimo tiempo ya de tener la elección interna. ¿Cómo se va a dar la información al ciudadano, presidente? Si van a ser miles de candidatos los que se presenten, ¿va a ser el partido el que asuma entonces los criterios de inclusión o exclusión? Y entonces yo no entiendo dónde ocurre la democratización tan grande de la que se habla. Si vamos a abrir, como comentaron acá los militantes del partido priista, los congresistas del partido priista, que cuando tuvieron un intento de elección interna, solo en Lima se presentaron 250 candidatos para el Congreso, y hacíamos una prospección solo para Lima, podríamos tener hasta 13.000 candidatos, presidente, para el Congreso solo en Lima. Entonces, ¿cómo se va a informar el ciudadano para poder elegir, de acuerdo a la cédula que nos han presentado, dentro de esos 13.000 a uno? Presidente, ¿cómo? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué metodología? Va a ser un desafío para los organismos electorales y nosotros no podemos legislar dejándoles después la tarea y de que ellos vean cómo resuelvan. Podría resultar un remedio muchísimo peor que la enfermedad. Entonces, ¿va a haber tiempo para informar? Decían, si tenemos una cédula muy simple como la que nos han presentado, en la cual solo hay una fórmula presidencial y un solo candidato al Congreso, entonces va a haber un padrón gigante en cada local, en cada aula de votación, en la cual esté cada uno de los candidatos con una información mínima para que el elector pueda decidir por alguno de ellos como su candidato al Congreso. Claro, yo escuchaba la respuesta, presidente, del doctor Tuesta en medios de comunicación que dice, bueno, pues si no sabes, vota en blanco o anula. ¿Esa es la solución para el ciudadano sin información o sin interés, o peor, con aversión a este tipo de decisión? El financiamiento. Presidente, sobre el financiamiento nadie está hablando lo suficiente. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque el artículo 35 de nuestra Constitución ha sufrido recién reforma constitucional. Y este artículo, presidente, es absolutamente claro. En su último párrafo dice: solo, es decir, excluye cualquier otra posibilidad, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto, es decir, la plata de nuestros impuestos. Con la plata de nuestros impuestos le vamos a financiar la campaña a los 13.000 candidatos al Congreso solo en Lima. ¿Cómo va a ser eso, presidente? Los partidos no pueden, está prohibido por la Constitución, independientemente de que nos digan, no, pero mi propuesta no lo contiene. No lo contiene, pues. Pero la Constitución es absolutamente clara y ha sido aprobada en referéndum. Presidente, en referéndum hemos aprobado que solo con plata del Estado se puede pagar propaganda en medios de comunicación. Solo, dice, solo. No admite otra posibilidad. Cualquier ley de desarrollo va a tener que ampararse exclusivamente en nuestra Constitución. Insisto, si queremos mayor acercamiento, democratización, como dicen, que los ciudadanos dejen de lado a las cúpulas corruptas que ponen cupos en las listas. Rogaría, presidente, que se deje ese discurso peyorativo, incriminador, insano para nuestro sistema. Amén de eso, ¿va a pagar el gobierno o el Estado peruano con el dinero de todos, que podría ir para postas, colegios, hospitales, la propaganda de todos los que quieran ser candidatos en elección interna para el Congreso de la República? Si no es así, entonces los partidos van a tener que excluir y hacer grupos pequeñitos. ¿Y entonces dónde está la democratización?
¿Dónde está el empoderamiento ciudadano para decidir en listas que después ya no se pueden mover? Importantísimo, y yo les voy a pedir nuevamente a todos mis colegas, revisemos el tema de la propaganda, porque no se nos puede decir acá, pero pueden hacer campaña en redes sociales, pero entonces pueden hacer campaña, pero movilicen pues, para eso los partidos movilizan gente, y eso no cuesta, eso también tiene inversión, también, y si estamos prohibidos, porque coyunturalmente hemos legislado para que no haya financiamiento privado a los partidos políticos como si fuese un gran crimen, y eso ya lo criminalizamos, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Sabe quiénes van a poder entrar, presidente, a ser congresistas? Solo los que van a tener posibilidad de estar en medios de comunicación. Eso significa que probablemente sean los medios de comunicación los que nos impongan a las siguientes autoridades, a través de programas, entrevistas, concursos, las encuestas, las ONGs, por supuesto, porque las ONGs pueden ayudar muchísimo a empoderar ciudadanos, para usar sus términos, visibilizar ciudadanos. Entonces, presidente, yo le pido que ampliemos la reflexión alrededor de los costos de la propaganda electoral. Sin propaganda no hay conocimiento real de los candidatos, sobre todo si se trata de un candidato muy bueno que podría ser promovido por el partido político y que podría ser votado por los militantes de ese partido político, pero que al exponerlo a una elección abierta, universal y obligatoria va a terminar siendo absolutamente invisible.